Bienvenidos a todos a este primer webinar de Unipromed, que está dedicado, como ya anunciamos, a recuperar o cómo recuperar las claves médicas. Y lo primero de todo es presentar a nuestro invitado principal. También es verdad que van llegando por ahí, que estoy viendo muchas caras. A nuestro invitado principal, que es don Alexis Godoy, que es abogado de Unipromed. Abogado experto en derecho sanitario del sector privado, con mucha experiencia en procesos jurídicos, sobre todo en lo tocante a las relaciones entre grupos hospitalarios y compañías aseguradoras. Y es el letrado, como he dicho, de Unipromed, que ha interpuesto las demandas contra SISA y Quirón Toledo ante la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Hola, buenas noches a todos. Gracias Paco, y gracias a todos por asistir a esta reunión, a esta webinar sobre las claves médicas. Y bueno, tengo muchas cosas sobre las que hablar, por lo que yo creo que es mejor empezar directamente y aprovechar el tiempo. Y en este sentido, me gustaría empezar resaltando que en el año 2019 la OMC, la Organización Médico Colegial, publicó un informe sobre el ejercicio privado de la medicina en España desde el punto de vista de la competencia, y entre otras cosas concluyó que el ejercicio médico privado ya no es libre bajo las condiciones actuales del mercado español. Conclusión que a mi juicio es demoledora, y también concluyó, entre otras muchas cuestiones, que la irrupción del capital riesgo en el mercado sanitario ha hecho que la sanidad se guíe por leyes de mercado cuyo único objeto es el beneficio económico. También se concluyó que la relación médico-paciente ha quedado intermediada por compañías aseguradoras y por grupos hospitalarios, que son quienes a día de hoy marcan todas las condiciones, incluyendo la retribución, el tiempo de dedicación y prestación del servicio médico, los horarios, en definitiva, todo. Y también se concluyó, en definitiva, que las citadas aseguradoras y grupos hospitalarios vulneran sistemáticamente la ley. Esto da pie a tratar muchas cuestiones relativas a la libertad, o mejor dicho, a la ausencia de libertad en el ejercicio de la medicina en el mercado sanitario privado, y a los abusos que sufre el médico de ejercicio libre. Y hoy, en concreto, nos vamos a centrar en lo que es la imposibilidad de acceder al mercado sanitario privado para el médico de ejercicio libre, en las claves médicas. Claves médicas que en su literalidad consisten en una identificación administrativa concedida al facultativo perteneciente al cuadro médico de una aseguradora, que le da acceso a ese cuadro. En definitiva, representa la existencia de una relación contractual directa, subrayo lo de directa, existente en su caso entre la compañía aseguradora y el médico de ejercicio libre. Y brevemente, para situarnos, considero preciso hacernos una pregunta obligada, según las conclusiones que he referido de la OMC, y es: ¿por qué se ha llegado a una situación tan extrema y por qué nadie ha hecho, o mejor dicho, nadie había hecho nada para revertir esta situación? Desde luego que hay muchos motivos, pero es importante tener en cuenta, porque muchos de los médicos de ejercicio libre lo desconocen, que según la legislación española, tanto la OMC como los colegios oficiales de médicos tienen severas limitaciones a la hora de intervenir en cualquier cuestión que esté relacionada con los derechos económicos de los agentes del mercado sanitario, incluyendo los derechos de los médicos de ejercicio libre. Y estas limitaciones han sido mal utilizadas desde hace décadas por las compañías aseguradoras y recientemente por los grupos hospitalarios, quienes vienen abusando de su posición dominante y están expulsando literalmente al médico de ejercicio libre del mercado. ¿Cómo están llevando a cabo estas actuaciones? Pues bien, yo creo que es notorio, es conocido por todos, que los médicos han tenido que negociar desde hace décadas con las aseguradoras y ahora con los grupos hospitalarios, siempre individualmente, solos, existiendo, por lo tanto, un desequilibrio negociador evidente y, en muchos casos, una situación de dependencia económica, y por ello no han tenido otra opción que aceptar todas las imposiciones hasta desaparecer prácticamente de facto como agente decisorio en el mercado sanitario privado. Esta expulsión
del mercado se está llevando a cabo principalmente, en primer lugar, por medio de un cierre literal del acceso al mercado al médico de ejercicio libre y, por otro lado, por una incautación de las claves médicas a los médicos cada vez menos que tienen el privilegio de estar en posesión de las mismas. A este respecto, deciros que históricamente y hasta el día de hoy, los grupos hospitalarios han sido muy reacios a contratar por cuenta ajena a los médicos. Los grupos hospitalarios y los médicos de ejercicio libre son en realidad socios antinaturales. No han estado destinados nunca a ser socios, sino más bien competidores en todo caso. Y a este respecto, me gustaría resaltar, especialmente por la temática de las claves médicas, que un grupo hospitalario, para que pueda tener una clave médica concedida por una compañía aseguradora en una determinada especialidad médica, es imprescindible que tenga y que pueda acreditar tener una estructura propia y estable de médicos de esa especialidad, médicos que dependan del grupo hospitalario y que esos médicos formen parte de esa estructura por deseo y por voluntad propia, y no porque, como se está dando en muchos casos, haya tenido lugar una presión o una coacción porque y se coloque al médico, en definitiva, en una situación en la cual la única posibilidad que tiene de prestar sus servicios en el mercado sanitario privado sea mediante la inscripción a la clave médica del grupo hospitalario. Los grupos hospitalarios que no tienen esas estructuras estables y permanentes han ido salvando este impedimento para acceder a las claves médicas por medio de prácticas que, a mi juicio, son irregulares y que vulneran de plano la ley de defensa de la competencia. ¿Cómo lo han hecho? Muy bien, como sabemos todos, los grandes grupos hospitalarios y las principales compañías aseguradas de nuestro país son socios necesarios en el multimillonario mercado de los servicios hospitalarios. Y como hemos visto antes, la práctica totalidad de los grupos hospitalarios no tenían ni tienen estructuras propias en la mayoría de las especialidades médicas para que las aseguradoras les puedan conceder las claves médicas correspondientes. Ante esta situación, los grupos hospitalarios y las compañías aseguradoras, no todos, obviamente, pero la mayoría de ellos, de los principales líderes del mercado, comenzaron a llevar a cabo actos anticompetitivos, ilegales y contrarios al orden público, sanitario y económico, con el propósito de implementar medidas redistributivas en el mercado destinadas a apropiarse de un porcentaje de los honorarios de los médicos y con ello obtener un mayor lucro empresarial. Los grupos hospitalarios acordaron con las aseguradoras tener la exclusividad en la prestación de los servicios médicos del mercado sanitario privado. Y las aseguradoras pasaron a concentrar de esta forma en los grupos hospitalarios su oferta de servicios médicos. Es importante tener en cuenta que estos acuerdos de exclusividad implican que está teniendo lugar un reparto ilegal del mercado que vulnera la ley de defensa de la competencia. Las compañías aseguradoras han cerrado de plano el acceso al mercado de servicios sanitarios a los médicos de ejercicio libre, tal cual. Apenas se suscriben contratos de arrendamiento de servicios con médicos a quienes se concede por primera vez una clave médica y se impone al médico de ejercicio libre que preste sus servicios a sus pacientes que tienen suscrito un seguro de salud por la vía de su obligatoria vinculación y no deseada vinculación al grupo hospitalario correspondiente, vulnerando con ello la ley. Y por otra parte, además del acceso de cierre al mercado, está teniendo lugar una ilegítima apropiación de las claves médicas respecto de los médicos que sí que tienen, porque seguramente llevan vinculados muchos años a las compañías aseguradoras, sí que están en posesión de esas claves médicas y están teniendo lugar las prácticas ilegales a las que he hecho referencia por medio de algunos grupos hospitalarios destinados a apropiarse de sus claves médicas y de un porcentaje de sus legítimos hospitalarios. Esto está teniendo lugar de una práctica mediante la cual los grupos hospitalarios imponen lo que ellos denominan una nueva política de empresa que consiste en proponerles a los médicos que están en posesión de las claves médicas que pasen a prestar sus servicios
vinculados a la clave médica del grupo hospitalario, que en tal caso se apropia de un porcentaje de sus honorarios que está en una media de en torno a un 30 o 40%. Y al médico que no acepta esta propuesta se le boicotea y se le acosa para que acceda a esta imposición unilateral. Y con ello lo que se hace es introducir un intermediario no deseado en la relación contractual que antes existía entre médico de ejercicio libre y compañía aseguradora. Es evidente, a mi juicio, que ningún médico de ejercicio libre cedería sus claves médicas y un 30 o un 40% de sus ingresos a un grupo hospitalario de un día para otro, salvo que no tenga otra alternativa en el mercado. El médico de ejercicio libre está pasando a tener todas las obligaciones de un profesional autónomo y ninguna de sus ventajas. Su pertenencia a los equipos o estructuras internas de los hospitales está siendo, en la mayoría de las ocasiones, solo nominal. Además, es pertinente tener en cuenta que los acuerdos alcanzados entre las compañías aseguradoras y los grupos hospitalarios implican además prácticas colusorias y la consiguiente vulneración de la Ley de Defensa de la Competencia, puesto que están fijando con sus acuerdos el importe de los honorarios que debe ingresar el médico de ejercicio libre por la prestación de sus servicios a sus pacientes que tienen suscrito un seguro de salud. Al negociar y acordar ese baremo que luego imponen a los médicos que quieren acceder a ese mercado, están, insisto, incumpliendo la ley. Como consecuencia de que el médico no esté en posesión de su clave médica, está teniendo lugar el efecto de que los derechos de los médicos pasan a estar regulados por un contrato del que ni siquiera es parte. Y con ello se suprime su derecho a la libre concurrencia económica y su derecho a la autonomía de la voluntad contractual. Y una cosa es que, como sabemos, desde hace ya muchos años, el médico de ejercicio libre ha tenido que soportar las imposiciones unilaterales de las compañías aseguradoras, algo que no es materia del webinar de hoy y sobre lo que podremos comentar en otra ocasión, la imposición de los baremos, la congelación de los baremos y tantas otras cuestiones. Pero lo que estamos hablando hoy de las claves médicas es sobre algo que, a mi juicio, es el desastre ya total y absoluto, es un paso más. Es que es la expulsión directa del médico del mercado. Y por eso es tan importante luchar y recuperar las claves médicas. Porque perder la autonomía de la voluntad contractual y la libertad de concurrencia económica implica que los grupos hospitalarios y las compañías aseguradoras irán acordando progresivamente una minoración de los derechos de los médicos. Está en sus manos. Entonces, en definitiva, yo concluyo que la estrategia de las compañías aseguradoras y de los grupos hospitalarios consistente en aprovecharse de las limitaciones legales a las que he hecho referencia al principio de intervención y la imposibilidad de los colegios de médicos de intervenir en determinadas cuestiones. La ausencia hasta hace poco, hasta hace unos meses, de fórmulas asociativas fuertes y potentes de los médicos que les unan, la ausencia de una patronal, ha hecho muy sencillo a las compañías aseguradoras y a los grupos hospitalarios el dividir al médico y el obligarle a estar aislado. Y lo cierto es que durante muchos años han triunfado, es evidente. Y por ello considero que si nos preguntamos qué podemos hacer para recuperar las claves médicas, la primera premisa, una premisa absolutamente imprescindible sería lograr la unión de los médicos de ejercicio libre. En este sentido, es notorio que el médico tiene una gran ventaja y es que sin él, sin el médico, no es posible la prestación de servicios médicos en el mercado sanitario privado. La unión del médico le daría muchísima fuerza y el médico debe volver a estar en el centro del sistema, es la autoridad en este mercado, pero desgraciadamente la intervención de los grupos hospitalarios y las compañías aseguradoras está motivando que las decisiones cada vez más se estén tomando por motivos
economicistas y está teniendo un impacto severo en la calidad asistencial. También, al preguntarnos qué se puede hacer, deciros que desde Unipromel siempre se ha dicho y siempre se dirá que el plan A, B, C y D es negociar por la vía extrajudicial y conseguir un sistema de mercado que sea el mejor para todos, para la sociedad, para los pacientes, para todos los agentes del mercado, no solo para los médicos. Por eso se han iniciado, están teniendo lugar muchos contactos con compañías aseguradoras, grupos hospitalarios, organismos reguladores, en definitiva, todos los operadores del mercado. Pero lo cierto es que a corto plazo no parece viable poder llegar a acuerdos con motivo de la reticencia de grupos hospitalarios y compañías aseguradoras que no se muestran favorables a cambiar un modelo de imposición en el cual se encuentran muy cómodos por otro modelo distinto que es de una negociación justa y equilibrada, que es lo que se busca. Por este motivo, y volviendo a qué se puede hacer, no ha quedado más remedio, no ha quedado más alternativa que denunciar todas estas prácticas ilegales, cosa que no se había hecho hasta la fecha. Por medio de Unipromel, los médicos, juntos, unidos, están solicitando desde hace ya más de un año lo que en derecho le corresponde al colectivo. Se han interpuesto, como sabéis, denuncias, no solamente las denuncias a las que ha hecho referencia Paco al principio de la intervención, ya son varias las denuncias que se han interpuesto contra grupos hospitalarios y compañías aseguradoras ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, también ante el Parlamento y la Comisión Europea, todas ellas conducentes a exigir que se respete la ley y que se ponga fin a las prácticas anticompetitivas, a los acuerdos colusorios y al cierre del acceso al mercado para el médico de ejercicio libre, así como todos los abusos de posición dominante que se vienen cometiendo desde hace años por grupos hospitalarios y compañías aseguradoras. Como ejemplos de lo que estamos comentando en el día de hoy, porque la idea y lo que se ha hecho ya es interponer denuncias y reclamaciones judiciales tratando todos los temas, toda la problemática que afecta al médico de ejercicio libre, pero en relación a las claves médicas que hemos comentado en el día de hoy, se han interpuesto dos denuncias tratando precisamente las dos cuestiones principales a las que he hecho referencia. Por un lado, la restricción, el cierre del acceso al mercado y por otro, la apropiación de las claves médicas por un grupo hospitalario. En relación a esto, una de las denuncias, como estaba indicando, se ha interpuesto a uno de los principales grupos hospitalarios de nuestro país, grupo hospitalario que designó a un gerente que propuso, como he dicho antes, a todos los médicos de ejercicio libre que practicaban que prestaban sus servicios en ese hospital, les propuso, entre comillas, que asistiesen a sus pacientes que tuviesen suscrito un seguro de salud con una compañía aseguradora, adscribiéndose a la clave médica del hospital. Con ello, obviamente, el médico dejaba de percibir un 30 o un 40% de sus ingresos sin que la prestación de sus servicios, en definitiva, tuviese ningún tipo de variación o modificación. Obviamente, la respuesta de todos ellos inmediatamente fue que no les interesaba. Pero lo cierto es que el grupo hospitalario no aceptó esa respuesta y consideraba en realidad que el médico no había entendido de que no se trataba de una propuesta, sino de una imposición. Y por todo ello, el grupo hospitalario llevó a cabo un boicot y un acoso personal y profesional a los médicos que no se plegaron inicialmente a sus exigencias hasta que o bien la necesidad hizo al médico de ejercicio libre ceder y aceptar las imposiciones o hasta que el grupo hospitalario logró que al médico de ejercicio libre que no aceptaba sus imposiciones le fuera imposible continuar prestando sus servicios en ese centro hospitalario. Son, a mi juicio, hechos muy graves que, al margen de ser conductas anticompetitivas y vulnerar la ley de defensa de la competencia, atentan contra un derecho tan básico como es la relación del médico-paciente y la calidad asistencial, cuestión esta que ya es de orden público sanitario. Y en relación a las claves médicas, en relación al cierre del acceso al mercado, se ha interpuesto también una segunda denuncia contra una compañía aseguradora, también líder en el mercado, compañía aseguradora que desde hace 10 años
se dice pronto, desde hace más de una década, no concede claves médicas a los médicos de ejercicio libre en determinadas provincias, vulnerando con ello la Ley 15/2007 de defensa de la competencia. En esa denuncia aportamos diversos correos electrónicos de médicos que solicitaron a esa compañía aseguradora la concesión de una clave médica para intervenir en determinados hospitales. La compañía aseguradora les contestó, y así consta acreditado, a todos ellos que el cuadro médico estaba cerrado y que, no obstante, si deseaban prestar sus servicios en esa provincia, podían hacerlo consultando a los centros hospitalarios y solicitándoles que les adscribiesen, les vinculasen a su clave médica, pero que ellos, los médicos de ejercicio libre, no podían tener la clave médica. Por lo tanto, al médico que desea acceder al mercado se le obliga a contactar con un grupo hospitalario y esa es la única posibilidad que tienen para prestar sus servicios a los asegurados de esa compañía aseguradora. Por lo tanto, con pruebas denunciamos y acreditamos que los médicos sí que pueden prestar servicios a los asegurados de esa compañía aseguradora, pero lo que no pueden es acceder a la clave médica. Es falso que las aseguradoras no necesiten incorporar a médicos a sus cuadros médicos. Lo que ocurre es que los médicos de ejercicio libre deben pagar el peaje de aceptar la introducción de un intermediario no deseado en sus relaciones con las compañías aseguradoras. Por lo tanto, respecto a las claves médicas, los organismos reguladores, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y la Comisión Europea, tienen ya conocimiento, por medio de las denuncias de Unipromel, de la que a nuestro juicio son los dos principales motivos por los cuales los médicos de ejercicio libre van a dejar de estar muy pronto en su totalidad en posesión de claves médicas y van a ser expulsados del mercado sanitario privado como agentes libres. Y la declaración de ilegalidad de estas prácticas es una vía más para que el colectivo recupere o acceda a las claves médicas. Además de estas denuncias a los organismos reguladores y contestando a la pregunta de qué se puede hacer, también es posible interponer reclamaciones ante los tribunales, ante la jurisdicción civil en este caso. Existen a este respecto barreras que se están derribando ya en Unipromel, puesto que el médico de ejercicio libre en este caso debe ser quien demande a título particular por estar afectos derechos subjetivos suyos, derechos contractuales que les vinculan a las compañías aseguradoras o a los grupos hospitalarios. No obstante, ya se han interpuesto demandas y en breve serán interpuestas más reclamaciones judiciales que nos han encomendado socios de Unipromel y una de ellas que ya se ha interpuesto tiene por objeto hechos muy parecidos a los que he descrito antes en relación a la segunda de las denuncias interpuestas a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, denuncia en la cual un médico que tenía la propiedad, la posesión de una clave médica y una relación contractual estable, duradera, con una compañía aseguradora, se vio obligado a prestar sus servicios a través de un grupo hospitalario y a percibir un 30% menos de los honorarios que venía percibiendo desde hace años. Cuestión a la que no accedió, no estuvo conforme, se ha interpuesto una reclamación judicial con motivo de este incumplimiento contractual exigiendo que se le abone el 100% de sus honorarios. También indicaros que desde Unipromel se han dirigido diversos burofaxes a compañías aseguradoras y grupos hospitalarios denunciando, entre otras cuestiones, la existencia de estos acuerdos de exclusividad y en algunos casos ya los operadores del mercado están accediendo a las reclamaciones extrajudiciales de Unipromel. Entendemos que estas reclamaciones, estos burofaxes, estas negociaciones tienen detrás una base jurídica muy sólida y las compañías aseguradoras y los grupos hospitalarios ya tienen conocimiento de que las advertencias que les ponemos de manifiesto en los burofaxes y en las conversaciones que tenemos con estas entidades son ciertas y que o se cumple la ley o Unipromel, en caso contrario, está interponiendo las reclamaciones que correspondan. Para terminar, puesto que, si no me equivoco, Paco tenía 15-20 minutos y debo ya rondar este tiempo,
indicaros que cuanto más visible hagamos los abusos a los que estoy haciendo referencia, y todos los que conocéis, tema de congelación de baremos, en fin, etcétera, 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 cuanto más visibles hagamos todas estas cuestiones, toda la casuística, más cerca se estará de la solución. Acreditar en sede judicial y ante los organismos reguladores, ante la Comisión